El reto de la actividad número 2 de las orientaciones dirigidas a la tutoría es: elaboramos el FODA personal, familiar y comunitario. Recordemos que esta actividad está en la ficha de trabajo que ya se les ha enviado a los grupos correspondientes. Recordemos que el FODA es una herramienta que nos ayudará a identificar nuestras fortalezas y las de nuestro entorno, con la finalidad de tomar buenas decisiones. El FODA es un acrónimo y nos dice F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. ¿Cómo relleno este FODA? Recordemos que tenemos que realizar 3 FODAs: el FODA personal, el familiar y el comunitario. En fortalezas irán cuáles son las habilidades, destrezas, características positivas que nosotros tenemos, qué encuentran ustedes en su familia y qué es lo que encuentran en el aspecto comunitario. En las oportunidades, ¿cuáles son aquellas opciones a las que nosotros podemos acceder gracias a esas fortalezas? Debilidades, ¿cuáles son las cosas, acciones que nos impide que sigamos adelante para poder aprovechar esas oportunidades? Y las amenazas, ¿cuáles son esas situaciones, acciones o problemas que nos puede afectar durante nuestros futuros proyectos? En base a estas características, para poder realizar el llenado correcto de nuestro FODA, vamos a empezar así. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el FODA personal, ¿verdad? En las fortalezas yo identificaré las características en las que te destacas más y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos para poder concretar tus planes. Que vayan pensando cuáles serían esas fortalezas. Luego, en las debilidades, vas a determinar tus puntos negativos y aquellas características que necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o en tu parte profesional. En las oportunidades, estudia aquellos elementos externos, cambios o tendencias de las cuales podrías sacar una ventaja o beneficio. Y en las amenazas, detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. Entonces, una vez identificado estas características, en nuestro FODA personal, pasamos a la ficha de actividades, ¿verdad? Hay un cuadro, ustedes van a guiar por las flechitas que están mostrando en la pantalla y van a completar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, solo en el espacio que dice personal, ¿ya? Solo en el personal. Seguimos. Respecto al FODA familiar, te presento un ejemplo. En las debilidades nos dice, no nos decimos que nos amamos, no converso con nadie de mis problemas, yo llego muy tarde a mi casa y no tengo tiempo para compartir con ellos, mis papás trabajan, no los veo, vivo solo con mi abuelita, ¿no? Este es un ejemplo, ustedes pueden guiarse en base a estos ejemplos para poder identificar esas características para su FODA familiar. En las fortalezas tenemos, los fines de semana salimos a pasear, cuando mi papá trae una película todos nos reunimos a verla, mis papás me dan permiso siempre y cuando yo obedezca a la hora de volver, no tenemos problemas económicos muy graves, ¿no? Esos son ejemplos. En las oportunidades, tenemos una iglesia cerca y podemos ir a misa juntos todos los domingos. Se vienen las vacaciones. En el Parque de la Amistad van a celebrar la Semana de la Familia. Recordemos que esto es un ejemplo y ustedes tienen que adaptar el FODA familiar de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Recordemos que no podemos salir aún de casa. Y las amenazas, que uno de mis papás pierde el trabajo o se malogró el carro y sin este no somos nada. Que ocurra un accidente con algún familiar o que un familiar se enferme de COVID, ¿verdad? Esas pueden ser unas posibles amenazas. En base a este ejemplo, ustedes definan si hay algunas características similares o parecidas, ustedes pueden identificarlo y poder desarrollar su FODA familiar. Una vez identificado esto, pasamos a la ficha de trabajo. Y igualito, como nos indica la flecha, rellenamos el cuadro familiar. Cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
y las vamos a transcribir. Y por último tenemos el FODA comunitario. Cuando decimos comunitario, se refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una comunidad en particular, o es decir, tu barrio, tu entorno social. Para esto también tenemos un ejemplo. En las debilidades, por ejemplo, comunidad no organizada, escasa participación de la comunidad, desinterés de la comunidad, existencia de desacuerdos, escasa participación de los vecinos. No, esa puede ser unas debilidades. Son ejemplos. Ustedes se van a guiar en base a esto para poder realizar su FODA. En amenazas tenemos división de la comunidad por los partidos políticos, crisis económica, la drogadicción, la delincuencia, problemas familiares, aumento del crimen. En fortalezas, el agua que se cuenca, ¿verdad? Hay manantiales cerca por donde vives, recursos naturales, los cultivos básicos, se cuenta con una escuela, se cuenta con gente humilde, pueden ser esas fortalezas. Esto tiene que ser a criterio tuyo y relacionado a tu comunidad, a tu entorno social. No tiene que ser inventado, es de acuerdo a tu realidad. Y por último, las oportunidades. Tiene producción local, o sea, genera empleo, desarrollo de la carretera, están en plena construcción, remodelación, cuenta con nuevas innovaciones, también espacio suficiente en la escuela y un excelente nivel educativo. Ustedes identifiquen cuáles serían estas 4 características y pasamos a desarrollar el FODA comunitario. Vamos a nuestra ficha y nos queda un cuadro por rellenar. Como nos está indicando la flecha, fortaleza, con oportunidades, debilidades y amenazas, y lo transcribimos. Y eso es todo lo que se va a realizar en cuanto al FODA personal, familiar y comunitario. Recuerden presentar sus evidencias, ya saben, por el correo electrónico o por el grupo de WhatsApp.